Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza. Muy buenos días, como siempre, qué gustísimo que nos acompañe aquí en Entre Dos. Y bueno, con los temas que nos interesan o nos deberían de interesar, los saludo con mucho gusto siempre, sobre todo a quienes nos están sintonizando desde los diferentes puntos del país y por supuesto, quienes lo hacen a través de nuestras redes sociodigitales. Les recuerdo la cuenta Imer Noticias en todas las redes sociodigitales, Facebook, Instagram, Threads, X, donde usted quiera, y sobre todo también recordarles que si por alguna razón no pudieron escuchar a tiempo aquí Entre Dos, lo pueden hacer, pueden buscar el programa en YouTube. Les recuerdo nuestro WhatsApp 55 66 31 24 27 para que nos dé su opinión sobre los temas que a ustedes les gustaría que tratáramos aquí Entre Dos. Y bueno, además de la sugerencia, también sus críticas precisamente para fortalecer esta conversación. Y este día, este miércoles, cuando estamos a solo unas horas prácticamente de ese gran acontecimiento mundial del fútbol, pues estamos con todo el ánimo de platicar, de conversar con otros temas aquí Entre Dos. Y este día, fíjense ustedes que vamos a tener la oportunidad de hablar de las parteras, sí, este trabajo que es esencial, sobre todo en muchas partes, en muchas comunidades de pueblos originarios y afrodescendientes en nuestro país. Fíjense que encontré un dato, por ejemplo, en Chiapas, el 30% de los nacimientos que se dan en ese estado tienen que ver con la labor que hacen las parteras tradicionales, que históricamente han tenido un papel muy importante a lo largo de la historia de este país. Su importancia radica sobre todo en esa atención empática que dan a las mujeres que viven en zonas rurales principalmente. Bueno, y por supuesto les tengo una gran sorpresa que no se las voy a adelantar para que sigan aquí conectados, pero vamos a platicar con una gran mujer, Ahí les dejo la tarea. Bueno, por lo pronto hablaremos de la partería tradicional, que como les digo, brinda una atención cálida y personalizada, además de prevenir y reducir el riesgo de muerte materna. También es un saber que se transmite, como les decía yo, de generación en generación y sobre todo dignifica los ciclos vitales de las mujeres. Por supuesto, la Organización Panamericana de la Salud le da la validez al trabajo de partería en toda América Latina y por supuesto en nuestro país. Y a continuación les quiero presentar esta conversación que hizo mi compañera Verónica Basurto con Ofelia Pérez Ruiz, que es una de las principales lideresas, voceras y fundadoras del movimiento de parteras de Chiapas, Nich Ixim, que significa flor de maíz. Espero haberlo pronunciado bien, no sé, que agrupa a más de 600 parteras tradicionales en más de 30 municipios del estado. También es importante decidir que el movimiento defiende la libertad total para poder ejercer esa actividad para partos que les restringe la norma oficial actual. Sí, hay una norma y ellas abogan para que se les permita emitir los certificados de nacimiento, pero también es una forma de que haya regulación sobre el trabajo de la partería. Escuchemos esta entrevista con Ofelia Pérez Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en su programa Aquí Entre Dos del Instituto Mexicano de la Radio y nos encontramos en esta ocasión vía telefónica con Ofelia Pérez Ruiz, partera indígena tzotzil, originaria de Chenaló, Chiapas. Ella es una de las principales lideresas, voceras y fundadoras del movimiento de parteras de Chiapas, Nish Ishim, que significa flor de maíz, el cual agrupa a más de 600 parteras tradicionales en más de 30 municipios del estado de Chiapas. Bueno, pues hay que recordar que la señora Ofelia lleva un movimiento de integración de parteras en Chiapas y busca también extenderlo hasta Oaxaca y Guerrero. ¿Es así, Ofelia? Bueno, sí, buenas tardes. Lo que hemos estado haciendo desde el movimiento de Chiapas Michichín, pues es estar unidas o reunidas con varias redes, pues es así como nos hemos como contactado con otras parteras en Oaxaca y en Guerrero, que formamos parte desde la Agenda Nacional por la Defensa y Promoción de la Partería Tradicional. La vida en la selva y en las montañas, Ofelia, no se explica verdaderamente sin la presencia de las parteras, porque todos los días nacen niños ahí y además hay muchas madres que requieren de su ayuda porque pues hospitales cercanos no hay y también, bueno, a decir verdad, es que muchas están acostumbradas a este nacimiento tradicional. Cuéntanos un poco de esto, Ofelia. Sí, de hecho, la partería tradicional e indígenas pues ha existido desde que existió la humanidad, mucho antes de tiempo que existiera la medicina alópata, pues las mujeres están acostumbradas a atenderse con las parteras porque pues también es parte de su comunidad, es pues prácticamente pues leemos el cuerpo realmente cómo se siente en este momento la mujer. Prácticamente una partera pues es la psicóloga, es la que mira, la que también trata lo emocional, lo espiritual de la madre, ¿no? Porque no solo es atender el cuerpo, sino también es atender el alma, atender lo espiritual y todo eso. Y aparte de eso, pues no solo atendemos el embarazo, sino también es antes del embarazo y o la fertilidad, o atendemos también después o sea, más bien durante la menopausia, otros tipos de atenciones que damos, que pues, o sea, prácticamente la atención no termina en el momento de atención de parto, sino también atendemos la salud del bebé que recibimos en ese momento, que puede ser que seamos pues prácticamente atender su salud durante su crecimiento prácticamente, ¿no? O sea, no termina solamente a atender su parto. Pero no solo eso, sino también mi abuela fue partera, mi mamá también es partera, entonces pues yo lo traigo pues desde la herencia de mis abuelas, ¿no? De mi mamá y todo, por eso desde allí entendí que también yo traía yo de sangre, ¿no? Que nada más me eligieron para que en ese momento se despertara mi don de ser partera. Ofelia, y dices que todo esto empezó como un sueño, pero ¿qué tanto se confronta este sueño con la realidad misma que ves a diario en las montañas, también en la selva? Sé que vas a muchos otros estados con esta realidad de las mujeres que no tienen un hospital tan cercano, que no tienen quizá un médico, que incluso si lo tuvieran, a lo mejor preferirían una partería, ¿no? Tradicional. Pero ¿qué tanto te confronta esta realidad? Porque si somos sinceras, la verdad es que las condiciones que prevalecen en la montaña, en la selva y algunos otros lugares de otros estados no es quizá el lugar idóneo donde debería de nacer un bebé o donde la madre debería de parir. ¿Cómo te confronta tu sueño con la realidad que vemos hoy en día y la que te ha tocado ver en 10 Pues años? sí, ahora sí que también me ha tocado atender partos con complicación que ya viene ya con la cabeza afuera, o a veces pues porque ya no pudo nacer en su casa y en el camino a veces ya nace la cabecita del bebé y que pues a veces ya no se pudo hacer nada en el camino y que se queda atorada porque viene muy grande el bebé. Eso me ha tocado uno, que tuve que sacarlo yo, aunque sea sin vida el bebé. Y otro caso, pues también, pues porque pues no había un buen camino en ese entonces. Apenas estaban tratando como de meter carretera y pues llovió demasiado
y había mucho lodo, no podían ni siquiera tener ni salida pues de la comunidad hacia el hospital. Seguimos con ese obstáculo del recurso económico, ¿no? Porque a veces no se tiene suficiente recurso para poder salir cuando hay alguna emergencia. Yo digo que cuando hay emergencia, porque pues, o sea, pueden seguir atendiéndose en sus casas sin ningún problema, siempre cuando es de bajo riesgo. Me parece muy interesante abordar el trabajo que hacen en el movimiento de parteras de Chiapas, porque justamente esto es lo que te motiva, ¿verdad? Esto es lo que te motiva a realizar esta organización y a concentrar esfuerzos en Chiapas, pero también ahora en Oaxaca, también en Guerrero y también algunos otros estados en donde ya he visto que colaboras en partos con otras mujeres igual que tú, que hacen lo mismo en San Luis Potosí o en Puebla. Y estás tratando de coordinar estos esfuerzos. ¿Hacia dónde quieres llevar la fuerza de tu movimiento, Ofelia? Pues lo que queremos es que haya una referente para todo México. Ahorita lo que estamos haciendo pues es de que intercambiar nuestros conocimientos entre parteras a parteras. También estamos motivando a nuevas generaciones para que también sigan o que continúe la partería tradicional con jóvenes. Por ejemplo, ahorita hay más de 100 jóvenes, mujeres que están siguiendo pues los pasos o estos conocimientos ancestrales con las mismas parteras que están en las comunidades, abuelas, y también nosotras estamos llegando hacia a otras comunidades también para intercambiar los conocimientos con las parteras tradicionales, pero también lo estamos compartiendo con las otras jóvenes que están en sus comunidades. Ofelia, pues muchísimas gracias por toda esta información que nos das acerca de qué es la partería, cómo se lleva a cabo en las comunidades y también hablando de la ética, lo más importante, cómo buscas que esto incursione dentro de la política pública y sobre todo que sea una actividad generacional para personas que tienen la convicción de llegar a ser un día como tú, en un sueño, una de las mejores parteras que tiene Chiapas. Ofelia Pérez Ruiz, partera indígena tzotzil originaria de Chenaló, Chiapas, y bueno, también la principal lideresa, vocera y fundadora del movimiento de parteras de Chiapas, Nich Ixchim. Te agradezco muchísimo que estés en este programa aquí entre dos. Muchas gracias, Ofelia. Muchas gracias a ustedes por permitirme este voz y ojalá que también puedan escuchar a muchas mujeres y muchas parteras que no están solas y que pueden seguir eligiendo a las parteras y igual las parteras pueden continuar con sus labor de ser partera. Muchas gracias y que tengas muy bonito día. Pues ahí está un gran testimonio, el de Ofelia Pérez Ruiz, porque efectivamente las parteras realizan este trabajo ancestral, me imagino que poco remunerado tal vez, pero bueno, ahí están precisamente al pie del cañón, sobre todo en estas zonas rurales del país que carecen de hospitales. ¿Qué pasaría con las familias, con las mujeres que pues están embarazadas y que si no es por las parteras, pues tendrían mayores dificultades a la hora de tener un hijo o una hija? Y las parteras no solo acompañan y apoyan a las mujeres a la hora del nacimiento de los hijos, en muchas ocasiones también les dan pues alimentos y otros insumos básicos necesarios para el alumbramiento. Anita Montejo Peñate es una mujer indígena chol que vive en la selva Lacandona, también en Chiapas. Nos contó sobre los hechos que la llevaron a ejercer la partería y los retos que tanto ella como otras de sus compañeras en esa zona, que le digo es donde más se ve el trabajo de las parteras, pues han enfrentado durante su labor toda la problemática que hay. Y mi compañera Ana María Muñoz nos preparó esta información.
Ser partera va más allá de ayudar a las mujeres en su alumbramiento. Significa acompañarlas y en muchas ocasiones proporcionarles lo necesario para que reciban a sus hijos. Así nos lo contó para Aquí Entre Dos Anita Montejo Peñate, indígena chol que lleva 10 años ejerciendo esta labor en la selva lacandona. Anita tiene 35 años. Nació en Jericó, municipio de Palenque, Chiapas, y conoció el oficio de la mano de su madre, doña María Peñate, quien es partera de toda la vida. Desde que yo tenía 9 años empecé a acompañar a mi mamá María Peñate Díaz en las comunidades donde ella iba a atender los partos. Entonces ella realmente necesitaba algún acompañante para que pudiera ir a estas comunidades muy aledañas, donde los caminos son caminos de veredas, teníamos que subir montañas, pasar ríos para llegar hasta esas comunidades. Pero Anita Montejo no solamente es partera, fundó la organización Ixtlancetic, Mujeres Sabias, que mantiene viva la partería al proporcionarles a quienes la ejercen los insumos necesarios para su labor. La iniciativa surgió luego de que la propia Anita recibió a su primera hija en su casa con ayuda de una partera, pues vivió una mala experiencia con los servicios de salud de Palenque. En el transcurso de mi embarazo, ya justo en el trabajo, ya a finales, ya para que yo ya tenga a mi niña, la doctora me dijo de que mi bebé ya no latía su corazón, que ya venía, pues ya estaba el feto muerto, y entonces me manda al Hospital General de Palenque para que me hagan una cesárea. Cuando al llegar a urgencias en el hospital de Palenque, pues sí me atendieron, pero el doctor que me había atendido me hizo el tacto, y al momento de hacerme el tacto me desgarró. Y ya después de eso, pues luego me manda a hacer ultrasonido y me dice de que no, dice, precisamente tu bebé sí está vivo. Lo que pasa es que está descansando porque en algunos días empieza tu trabajo de parto, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, regreso nuevamente a la clínica donde se me fue atendido, diagnosticado eso, y la doctora me dice, disculpa, es que lo que pasa que no sabemos utilizar el aparato, el ultrasonido y todo esto, pues la capacitación, el curso lo llevó una enfermera y yo pues realmente no sé cómo funciona, ¿no? Anita relató a Aquí Entre Dos que las parteras están con las mujeres desde el inicio hasta el fin de su embarazo y las apoyan con los insumos médicos que necesitan para el alumbramiento. Es un acompañamiento a esas familias, es antes, durante y después del parto. Entonces las mujeres tienen que visitar a las parteras durante el embarazo. Las parteras pues precisamente les dan ese acompañamiento, masajes, consejos y todo. También les invita a ellas de que se vayan ya preparando con los insumos que tiene que tener en casa para el momento en que tiene que esperar el bebé. A nosotros le decimos el momento del alumbramiento. Entonces, nos ha tocado muchos casos en los que las comunidades o las familias en donde damos acompañamiento realmente pues no se cuentan con esos insumos, ¿no? Entonces las parteras se tienen que preparar con todos esos insumos, con gasa, con alcohol, con aceite, con cordón umbilical, todo, para que puedan llevarlo a las mujeres y donarlo a las mujeres, ¿no? De estas comunidades, porque hay familias que realmente no cuentan con esos insumos. Algunas veces les han proporcionado hasta comida, pues la precariedad y otros problemas que se viven al interior de muchas familias de la selva lacandona impiden que la madre se alimente adecuadamente.
hay muchas mujeres en nuestras comunidades que tienen anemia, que sus parejas son alcohólicos, que no tienen cómo poder alimentarse adecuadamente, y todo eso también ha llevado pues a no poder tener pues un embarazo pleno, y también en el momento del trabajo de parto, porque después de que la mujer tiene a su bebé, tiene que alimentarse bien. Aquí la costumbre de la gente de nosotros es cuando la mujer termina de tener a su bebé, la familia le proporciona alimento a la mujer, un caldo de pollo con verduras y todo eso, pero hay mujeres que ni eso pueden. ¿Por qué? Porque lo económico no les permite, y entonces eso también ha sido una problemática en lo que nosotros vemos las parteras, y las compañeras parteras a veces ellas son las que les dan algo a las mujeres para poder comer en ese momento. Anita y sus compañeras enfrentaron uno de sus mayores retos durante la pandemia de COVID-19, pues las parteras tuvieron que hacerse cargo de todos los partos en sus comunidades y no tenían los insumos necesarios, pero gracias a las redes de apoyo que tejieron con otras organizaciones civiles, lograron obtener no solamente gasas, guantes, alcohol y aceites, sino también telas, pañales y ropa de bebé. Todas las mujeres nos tuvimos que atender con nuestras compañeras parteras. Entonces, eso fue como un desafío para nosotras las parteras, porque los caminos estaban bloqueados. Para poder comprar los insumos teníamos que viajar a Palenque, porque los centros de salud pues no nos daban esos insumos a las parteras. Entonces teníamos que ver precisamente cómo poder conseguir esos insumos para poder atender a nuestras compañeras en comunidades. Y es precisamente a raíz de todo eso es que empezamos este trabajo con mi compañero, con mi esposo Nestali Cruz Arcos, en acompañar a esta red de parteras. Y Gilen Ancetic buscar redes de otras parteras, buscar maneras como la gente o las organizaciones no gubernamentales nos pudieran donar insumos para nuestras compañeras parteras. Hoy Anita sigue apoyando a su comunidad, combina su labor de partera con la de educadora comunitaria, y su próximo objetivo es que cada escuela tenga su propio huerto, con la finalidad de tener a la mano plantas medicinales que ayuden a la población. Para Aquí Entre Dos, Ana María Muñoz. Pues muy relevante también el testimonio que acabamos de escuchar de Anita Montejo Peñate, mujer indígena chol que vive en la selva lacandona en Chiapas, y que describía pues todas las circunstancias que viven, y bueno, no solamente como partera, sino las circunstancias en general de las personas que están en estos puntos del país ante la precariedad de todo tipo. Ellas son fundamentales para hacer su labor de parteras. El primer contacto de los bebés con el mundo ocurre antes de nacer a través de la voz de la madre durante el embarazo. De hecho, reaccionan, hay muchas imágenes, incluso ecografías que ven cómo los bebés que están en el útero reaccionan ante los sonidos, especialmente de la mamá. Bueno, las canciones de cuna forman parte de las primeras experiencias sonoras de la infancia, y los arrullos indígenas, como el que acabamos de escuchar, no solo ayudan a dormir a los bebés, también permiten que las nuevas generaciones escuchen desde sus primeros años los sonidos, palabras y formas de expresión de la lengua materna. Escuchemos este trabajo de mi compañera América Castillo.
Xiquilleguain Xochitl, Xiquilleguain Pamoyolo. ¿Te has preguntado de qué hablan las canciones de cuna en lenguas indígenas? El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas explica que la infancia es una de las etapas más importantes para la transmisión de las lenguas originarias. México cuenta con 68 lenguas indígenas y al menos 364 variantes lingüísticas, que se han preservado de generación en generación. El instituto señala que el primer acercamiento de los bebés al mundo ocurre incluso antes de nacer, a través de la voz de la madre durante el embarazo. Cuando una madre le canta a su bebé, fortalece el vínculo afectivo entre ambos. Desde tiempos ancestrales, los cantos de los pueblos indígenas han acompañado las actividades cotidianas, así como la vida ritual y festiva de las comunidades. Las canciones de cuna forman parte de las primeras experiencias sonoras de la infancia. A través de ellas, niñas y niños escuchan palabras, sonidos y expresiones que forman parte de la identidad de su comunidad. José Luis Díaz, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó durante un foro de TV UNAM que el cerebro humano funciona mediante ciclos rítmicos, los cuales influyen en las emociones y en la manera en que las personas perciben y experimentan el mundo. El cerebro está preparado para adoptar ritmos y se fascina, entre comillas, por estímulos que son rítmicos, precisamente porque entonces se empata un estímulo externo con una característica interna del cerebro. Y ese empate es parte del secreto que no conocemos todos de por qué tenemos esa inclinación tan grande a escuchar música o a seguir ritmos en general o estímulos rítmicos en forma genérica. Entonces, aquí la idea es que lo que transmite el lenguaje musical son emociones y además hay un paralelismo muy bien estudiado entre las emociones que desea transmitir o codificar el compositor, que desea transmitir el intérprete y que escucha y siente el auditorio. Entre los arrullos más conocidos se encuentra Conex Conex, un canto tradicional maya de la península de Yucatán. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas explica que esta composición acompaña la llegada de la noche e invita a los pequeños al descanso mediante imágenes relacionadas con la naturaleza y tranquilidad del entorno. Makochi piten sin mano kosteka. Además de ayudar a dormir a los bebés, estos cantos permiten que las nuevas generaciones escuchen desde sus primeros años los sonidos, palabras y formas de expresión de su lengua materna. De esta manera, las canciones de cuna se convierten en una práctica cotidiana que contribuye a mantener vivas las lenguas originarias. La Fonoteca Nacional de México destaca que en distintas variantes del zapoteco existen arrullos y sones que se han transmitido oralmente entre generaciones, conservados principalmente por madres y abuelas. Estos cantos acompañan el descanso de los bebés y contribuyen a preservar el patrimonio lingüístico y cultural de los pueblos originarios. Para Imer Noticias, América Castillo. Y bueno, ya escuchamos las historias de las parteras en este país, también la importancia del canto y ese vínculo que hay entre las madres y los recién nacidos. Y bueno, damos un vuelco a la información, a esta conversación siempre interesante de estos pues temas relevantes que les debemos de dar la importancia. Y les quiero decir que cada miércoles vamos a tener la presencia aquí de los maestros, de las maestras, los testimonios desde
pues la nueva escuela mexicana. Hoy, por ejemplo, les quiero compartir la historia de Berenice Ángeles Morales. Escúchenla, por favor. Hola, soy la maestra Berenice Ángeles Morales de la Escuela Primaria Estado de Tlaxcala, jornada ampliada. Para mí, trabajar la nueva escuela mexicana ha sido un reto, y no solo mío, sino también de mis alumnos, porque esto ha implicado movernos de los lugares en donde habíamos sido colocados, es decir, el maestro transmite, el maestro enseña, los alumnos reciben, los maestros reproducen la información. Pero hoy en día estamos trabajando de manera conjunta, de manera horizontal, el promover una educación participativa, democrática, en donde los alumnos puedan involucrarse en sus procesos de aprendizaje, puedan participar, puedan proponer y pues que ellos sean los protagonistas de este campo del conocimiento. Obviamente nos referimos a distintas áreas a través del trabajo por proyectos, en donde los alumnos han diversificado las maneras en las que pueden aprender, en las que pueden desarrollarse, maneras en las que pueden interactuar entre ellos, con personas de la comunidad, trabajar problemáticas que existen en la vida real, situaciones en donde ellos se desenvuelven, investigan, preguntan, cuestionan y bueno, evidentemente este trabajo implica mucho esfuerzo por parte de los profesores, las profesoras, los niños, las niñas, padres de familia y bueno, la comunidad en conjunto. Para mí trabajar la nueva escuela mexicana es una posibilidad hoy en día de que todos formemos parte de este proceso educativo en donde todos podemos aprender de todos a través de estas comunidades de aprendizaje que se están realizando todos los días dentro y fuera del aula. Nos vamos en este momento a otra pausa. Les recuerdo que estamos en todas las redes sociodigitales. Búsquennos, Imer Noticias. Y bueno, nuestro WhatsApp 56 55 66 31 24 27. Vamos a una pausa. Regresamos aquí entre dos con una gran sorpresa. Y ya me dirá usted o escribirá usted si le gusta o no. Aquí, entre dos. Regresamos. Mañana va a dar inicio aquí en México el torneo más importante del fútbol internacional, pero les quiero decir que la infraestructura y la conectividad le van a quedar a deber a las personas con discapacidad. Pocos lugares, por ejemplo en el Azteca, rampas demasiado altas y el mal estado de los elevadores para acceder al recinto son algunas de las problemáticas que pues sí van a enfrentar los aficionados que tienen alguna discapacidad aquí en la capital del país. Vamos a escuchar ese trabajo especial que hizo mi compañero Etan Balanzar. La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y la Ciudad de México espera con ansias la llegada de miles de aficionados de todo el mundo. El Estadio Azteca se convertirá el próximo 11 de junio en el templo del fútbol, pues será el único recinto en la historia en recibir 3 justas mundialistas. A pesar de que el balompié es el deporte más popular alrededor de todo el mundo, ¿podemos asegurar que esta pasión es para todos? ¿Qué tan accesible es la fiesta más grande de este deporte en nuestra capital para un fanático que vive con discapacidad? ¿Está preparada la Ciudad de México para recibir a toda esta clase de aficionados? Cuando pensamos en un mundial, imaginamos estadios llenos, zonas de aficionados y turistas recorriendo la ciudad. Las obras de remodelación para recibir al torneo global comenzaron en mayo de 2024, específicamente con el arranque de la gran remodelación del Estadio Azteca, al finalizar el torneo clausura de la Liga MX. Pero estas reparaciones son útiles para todos los espectadores. En concreto, hacemos referencia a que en todo el mundo, más de 1.300 millones de personas, aproximadamente un 16% de la población mundial, padece discapacidad significativa, según cifras de la Organización de Naciones Unidas. El término se usa para definir una deficiencia física o mental, como sensorial, cognitiva o intelectual,
Este grupo específico de personas requiere de intervenciones concretas para poder interactuar en y con el espacio público y no ser excluido de la fiebre mundialista. Algunas de las que podemos mencionar pues serían rampas con pendientes adecuadas, que tengan barandales, pavimentos podotáctiles para personas con discapacidad visual, mobiliarios adaptados en espacios reservados y áreas de descanso para sillas de ruedas, cruces seguros que incluyan semáforos sonoros y también que sean semáforos para peatones, pasos peatonales a nivel de banqueta y reductores de velocidad, iluminación estratégica para evitar puntos ciegos y mejorar visibilidad y conectividad entre los espacios, sobre todo en el espacio público. Escuchamos a Celeste Valleza, arquitecta del paisaje por la UNAM y miembro de la consultora de movilidad Ciudad Activa. Para ella, la capital mexicana requiere de democratización en el uso del espacio, puesto que, en su opinión, el gobierno se ha concentrado en las zonas turísticas, descuidando la periferia. Emiliano Muñoz, columnista de la revista especializada Arquine, comenta que existe una desconexión espacial entre el Coloso de Santa Úrsula y la propia Ciudad de México. Sí se me hace como lo mínimo. A mí yo pondría el ojo más en esa infraestructura y cómo se conecta la cancha con la ciudad. Francisco Munguía, vocero de la Asociación Civil Yo También, especializada en inclusión de personas con discapacidad, explica que la conectividad no es la adecuada para recibir a los aficionados con este tipo de necesidades. Para asegurar lo dicho, la ONG a la que pertenece Munguía realizó varios recorridos por la red de transporte público capitalino. Las entradas a las estaciones de tren ligeros, particularmente entre el tramo Tasqueña, Estadio Azteca, que son pues las más importantes y las que van a recibir a la mayoría de visitantes y turistas, los accesos son exclusivamente a través de puentes peatonales. Con esto no solamente se deja por fuera a las personas usuarias de sillas de ruedas, sino también a personas mayores, a personas con discapacidad temporal, como lo puede ser a partir de un accidente, fractura, etcétera. Deja fuera a gran parte de la población. Adicionalmente, el activista enfatiza que faltan adecuaciones importantes en materia de infraestructura básica. No había rastro alguno de obras en la materia, es decir, no se estaban instalando elevadores, no se estaban instalando salvaescaleras, ningún tipo de medida de accesibilidad en ninguna de las estaciones, ni siquiera, no en el tramo Tasqueña, Estadio Azteca, ni en ninguna estación de toda la línea. De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2024, México tenía 9.5 millones de personas con algún tipo de discapacidad. De ellos, el 50.9% tenía 60 años o más al momento de la encuesta. La accesibilidad dejó de ser un tema complementario y se volvió un requisito fundamental para los grandes eventos deportivos. No consiste únicamente en realizar adecuaciones, sino que requiere una democratización del espacio público, es decir, diseñar espacios y servicios que puedan ser utilizados por todas las personas. Las ciudades anfitrionas que invierten en accesibilidad no solo benefician a los visitantes con discapacidad, también mejoran la movilidad de adultos mayores, familias con bebés que utilizan carriolas, personas lesionadas temporalmente por algún accidente y habitantes en general. Al final, se trata de asegurar que cualquier persona pueda recorrer la ciudad en la que vive, disfrutar de sus espacios y ejercer plenamente su derecho a la movilidad. Para Imer Noticias, Itan Balanzar. Pues sí, mucho por trabajar sin duda para la inclusión de las personas con discapacidad, para darles oportunidad de movilizarse, no solamente en el Estadio Azteca, sino en general en la capital del país y ojalá que fuera a nivel también nacional, pero poco a poco se está haciendo algo. Y la sorpresa que les tengo a ustedes el día de hoy, que dije que si les gusta o no, pero estoy segurísima que sí les va a gustar, porque es una gran mujer. Ella es Saraí Coria, es odontóloga de profesión, pero ¿qué creen? Futbolista del corazón, pero además ella va a ser de las primeras mexicanas que van a participar en la Copa Mundial de Fútbol para Trasplantados que se va a realizar en Frankfurt, Alemania. Saraí, qué gusto tenerte aquí entre dos y que nos digas, primero que nada, tu pasión por el fútbol. ¿Cómo te sientes a unas horas de que comience el Mundial? Bueno, pues yo creo que emocionada
porque pues igual es algo que es relevante para mí. Entonces, pues nada, feliz y sobre todo pues de verlo, de apoyar y de estar ahí con nuestro país y nuestra selección. Oye, ¿cómo nació la pasión del fútbol en ti? Bueno, pues yo creo que nació por mi papá. Él fue futbolista, fue portero y pues nada, yo creo que ya lo traigo de herencia, ya lo traigo de nacimiento, y pues por él es por el cual seguimos pues este deporte. Oye, y por supuesto que interesante esta charla que tendremos aquí entre dos contigo. Y fíjate que me viene a la mente lo que me comentaste cuando estábamos aquí escuchando el trabajo de las parteras y que a ti te había tocado dentro de tu familia el tener una o dos historias muy interesantes. Sí, claro, dos de mis hermanos nacieron en casa. Entonces, pues el trabajo básicamente fue de una partera. Fíjate sí, cómo los temas se relacionan o se pueden relacionar. Sí, entonces 2 de mis hermanos nacieron en casa, los otros 2 nacimos en hospital y pues yo les digo, no, ustedes por flojos nacieron en casa, a nosotros nos tocó hospital. Oye, Saraí. Ah, caray, voy a repetir Saraí. Saraí, dime. ¿Qué pasó contigo con tus primeros inicios dentro del fútbol? ¿Cómo se fue desarrollando y qué vino para ti tras el trasplante que recibiste? Ok, bueno, yo a los 6 años practicaba el fútbol ya. Desde los 6 años yo decidí jugar fútbol. Mis primeros equipos fueron con niños, siempre jugué con niños. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, llegué a la edad de los 14 años cuando me diagnosticaron con insuficiencia renal. Mis riñones habían perdido la función ambos. Entonces, me tuvieron que someter a un tratamiento sustitutivo que fue la diálisis peritoneal. Posterior a ello, yo ya requería un trasplante de riñón para poder seguir viviendo, para poder tener, pues, calidad de vida. Ya que al tener una diálisis se puede vivir, pero pues es un poquito más complicado debido a que nos restringen en actividades. Bueno, en lo personal así fue conmigo. Entonces, después de mi trasplante, pues tuve calidad de vida y recuperé nuevamente pues mis actividades. ¿Y cómo pudiste retomar el sueño de ser futbolista, además de odontóloga? Que no es nada fácil estar con 2 profesiones. Sí, bueno, también de hecho estudié educación. Entonces, mira. Pues el fútbol lo retomo a los 3 años de mi trasplante. Volví a jugar. Algo que cuando yo estaba durante este proceso de la enfermedad, a mí me habían dicho, tú ya no vas a poder jugar fútbol debido a que como el implante o el injerto lo tenemos en la parte enfrente del abdomen, un golpe puede hacer que pierdas el trasplante. Entonces, pues la verdad, yo fui en contra de todo, seguí todo lo contrario que no debía. Entonces, pues vaya, retomé el fútbol, me incorporé nuevamente a un equipo, todo obviamente fue paso a paso, poco a poco. Entonces, conforme yo iba jugando, fui generando mis propios reflejos, el cuidado dentro de la cancha, ¿no? Para evitar que hubiera un golpe en el implante. Entonces, cuando ya retomo esa parte, después de los 3 años hasta la fecha, no he dejado de jugar. Oye, pues qué interesante el que te hayas sobrepuesto a las circunstancias adversas, el tratar de cuidarte, como dices, es elemental para continuar con tu buena vida que te dio este trasplante. Pero me gustaría preguntarte también, ¿fue difícil en general integrarte al fútbol? Nos decías que tuviste que estar en equipo con hombres. Sí, al principio fue un poquito complicado porque es justamente eso, ¿no? Evitar algún golpe. O sea, yo empezar como que a adaptarme a la cancha, adaptarme a los jugadores, porque realmente, pues ellos no sabían en la condición que yo estaba, ¿no? Entonces, pues básicamente era tener que yo generar mi propia defensa o mi propia barrera para evitar que existiera algún golpe. Entonces, pues sí, realmente al principio sí fue complicado porque pues era o seguir el balón o cuidarme, ¿no? De algún golpe. Entonces, conforme fue pasando el tiempo y conforme pasó el tiempo, pues yo misma fui justamente pues haciendo esa parte, ¿no? De cuidarme
tratar de no arriesgarme tanto, para pues justamente evitar Ahora, eso. platícanos sobre tu participación en este mundial que se va a realizar en Alemania, en Frankfurt, Mundial de Trasplantados. No habíamos escuchado mucho al respecto, platícanos. Claro, bueno, esta es la segunda edición de este mundial. La primera edición, si no mal recuerdo, fue en Italia, fue hace 2 años, donde el campeón fue Chile. Entonces, ahorita ya se acerca la segunda edición, que es en septiembre de 2026. Y bueno, pues esta es la primera participación de México, de la cual vamos a estar pues ahí participando en este mundial. Básicamente esta selección se conformó pues de jugadores con un trasplante de órganos. Somos 16 seleccionados. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres. De estos 16 seleccionados, todos tenemos un trasplante, 2 con trasplante de médula ósea y los demás con trasplante de riñón. Entonces, bueno, pues yo voy a estar participando en esta selección y pues la verdad yo estoy feliz y emocionada de poder representar principalmente al país y en segunda yo creo que a la comunidad que hoy estamos recibiendo pues esta parte de la donación de órganos. Así es, que justo viene mi otra pregunta. No habíamos escuchado de un evento de esta naturaleza, pero sobre todo porque tiene un porqué hacerlo así, un mundial de trasplantados, que es despertar la empatía de las personas sobre la importancia de donar un órgano. Sí, claro, el principal objetivo es llevar el mensaje de la donación de órganos, la importancia que se tiene el decir sí a la donación de órganos, tanto en vida como después de, pues ya que esto también a nosotros como pacientes que requerimos algún órgano, pues es devolvernos un poquito de lo que a lo mejor ya teníamos, ¿no? Es darnos una segunda oportunidad de vida y justamente al recibir un órgano es crear todo esto, ¿no? Reincorporarnos a nuestras actividades, a nuestra vida y sobre todo, pues, ellos mismos nos ayudan a nosotros a cumplir nuestros sueños. Ahora, ¿a ti quién te donó el órgano, el riñón? A mí me donó mi papá. Cuando tenía 14 años, él fue el que decidió y tomó la decisión de yo le dono pues mi riñón. Yo ya estaba en lista de espera. Entonces una lista de espera es muy larga, puede tardar 10 años o más para poder recibir un órgano, dependiendo ya del órgano que se requiera. Yo sí ya estaba en lista de espera, pero pues al escuchar que la lista podía ser muy amplia, muy larga, entonces mi papá dijo, ¿saben qué? Pues si de algo yo sirvo o de algo funciono, empiecen por mí, yo entro al protocolo para ver si soy compatible. Y pues sí, afortunadamente él fue compatible a la primera y él fue el que me donó su riñón. Pues qué maravilla, porque la verdad yo siempre lo digo, las madres o los padres somos capaces de donar el corazón si así lo necesita un hijo. Qué alegría que tu papá te haya dado esa oportunidad, pero pues me imagino que tú has escuchado historias complicadas de gente que necesitó de un órgano para trasplante. Sí, claro. De hecho, tuvimos alguien muy cercano o cercano a la familia que justamente, ¿no? Ahorita que lo mencionamos que pues a lo mejor los papás darían la vida por los hijos. Este caso fue totalmente distinto. El papá tenía la posibilidad de poderle donar un riñón a su hijo, en este caso. Lamentablemente no lo hizo. ¿Por qué? A lo mejor también por la desinformación de que él decía que si él le donaba el órgano a su hijo, él podía recibir o adquirir la enfermedad que tenía el hijo, ¿no? ¿Por qué? Pues por la falta de un riñón. Las personas en general todas las personas tenemos 2 riñones y una persona puede vivir con un riñón, ¿no? Entonces el otro se puede donar y se puede vivir perfectamente. Entonces, pues reitero, la desinformación nos lleva a veces a esto, ¿no? Al no saber que el donar no precisamente vas a recibir la enfermedad o adquirir la enfermedad que el paciente tiene. Y también tiene mucho que ver, sí, tocas un punto relevante, la desinformación, pero también la necesidad de concientización, de concientizar la importancia de poder
donar un órgano. Bueno, ¿te cambió o te regresó a tu vida que siempre quisiste ser futbolista? Saraí, dinos, ya estamos a unas horas, decía yo, del Mundial. ¿Estás emocionada? A ver, ¿qué sientes tú? Sí, yo la verdad sí estoy muy emocionada, principalmente porque, bueno, es el fútbol. Para mí el fútbol es mi pasión. Aparte, pues realizo lo que es el gimnasio, pero mi pasión siempre ha sido el fútbol. Entonces, yo ver el fútbol, ir a los estadios a ver el fútbol o los partidos, para mí es... Yo me desconecto, me desconecto de la realidad en los estadios. Entonces, pues nada, ahorita que ya empieza el Mundial, pues a verlos, a apoyar y estar ahí, pues con el equipo, ¿no? Más que nada. ¿En qué posición juegas tú? Bueno, ahorita voy a jugar la posición de media creativa, aunque también juego la posición de delantera. Entonces, pues ahí vamos a estar viendo en qué posición vamos a estar jugando, pero mi posición es esa, media creativa o delantera. ¿Te sí, gusta? Me encanta y me apasiona. Oye, ¿y cómo van descubriendo? Fíjate que es una pregunta que a mí siempre pues me ha interesado, es ¿cómo van descubriendo en qué posición tienen que jugar, qué les gusta o se los deciden los técnicos? Bueno, yo creo que son ambas. Porque a veces entramos con la ilusión o la mayoría de los futbolistas, a lo mejor yo quiero ser delantero, yo quiero meter goles y yo quiero ser como que el que esté al frente del equipo, ¿no? Pero yo creo que también las personas que nos llevan, en este caso los directores técnicos o quien está a cargo de nosotros o demás, que nos ve, yo creo que ellos también ven en qué posición nos podemos desarrollar mejor, ¿no? Entonces, es una combinación, ¿no? Entre lo que te gusta, tu pasión, y lo que te dice alguien que sabe. Sí, claro. Entonces, yo creo que más que nada es eso. O sea, a lo mejor es lo que yo quiero, me gusta, pero también la parte del que te ve, te dice, ¿sabes qué? Te desenvuelves mejor en esta posición, o eres mejor en esta, o te veo mejor en esta, ¿no? Entonces, yo creo que es en equipo, es un conjunto de también decidir en qué posición. Hay unos que ya vienen con la posición ya ahí puesta, ¿no? De que yo soy delantero y literal son delanteros. Oye, a ver, dinos, ¿qué te gustaría ver en la final de esta Copa Mundial de Fútbol? ¿A quién te gustaría ver? Además de México, así les digo a todos, y a todas, además de México. Bueno, yo creo que lo ideal es eso, ¿no? Ver a nuestro país en la final. Y bueno, pues yo creo que lo mejor y lo que todos deseamos y esperamos que gane, ¿no? Que sea el finalista y que pues bueno, si se logra la copa, qué bueno. Pues yo creo que eso es lo que esperaría. No podría decirte pues que gane otro país porque a lo mejor lo ideal es eso, ¿no? Que gane nuestro. Y me imagino que otro México. de los sueños que tienen es que a las mujeres también se les dé esa pues fortaleza, ¿no? A la hora que se dirigen a la cancha, que juegan el fútbol, que tengan oportunidades y que también, por supuesto, que haya piso parejo. Sí, claro. Yo siempre lo decía, ¿no? Ahorita, en la actualidad, el fútbol femenil ya está muy visible, ya ¿cómo se llama? Nos dieron esa parte de que nos integrara, ¿no? Como tal, ya hay una liga femenil. Ya, y eso es un avance y la verdad mi sueño fue ser futbolista profesional, yo siempre se lo dije a mi papá, a mi familia, es mi sueño frustrado de no haber sido futbolista profesional, ¿no? Entonces, cuando yo me enfermé, realmente no estaba tan escuchada o no había tanta integración de parte de las mujeres. Claro. ¿No? Entonces, por eso yo lo mencionaba al principio, ¿no? Siempre jugué con niños. Porque no había equipos de niñas, o sea, siempre fue con niños, hasta la fecha sigo jugando con hombres, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita la parte de que ya hay equipo femenil ya más visible, más escuchado y ya que lo pasen igual por televisión, claro, pues ya en la parte del deporte de mujeres pues ya es un gran avance. A ver, último mensaje para las niñas, las adolescentes, las mujeres en general que les guste el fútbol. Bueno, pues yo creo que si les gusta el fútbol, les apasiona y su deseo y anhelo es llegar a la profesional, lo que yo les puedo decir es de que háganlo, busquen todas las posibilidades para que lleguen y estén ahí y pues nada, digo, la pasión por el fútbol, digo, lo entiendo, entonces, claro, si lo pueden hacer,
que no se queden con nada. Así es, así es. Y bueno, pues muchísimas gracias, Saraí, por haber estado aquí entre dos. Un gran testimonio de resiliencia, de fuerza y sobre todo de esperanza para muchas mujeres y en general para todos y todas a seguir con los sueños que nunca terminen. Y gracias a todas y todos por habernos escuchado aquí entre dos y desearle lo mejor a México. Pásenla bien. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Hay temas que te interesan e impactan, que merecen ser charlados aquí, entre dos. Abramos el diálogo, la conversación y la reflexión con nuestra anfitriona, Patricia Betaza.